charla de hoy. Primero, gracias a Pedro por invitarme y poder estar hoy aquí y a la rama. La charla de hoy va sobre los FPAs y su reconfiguración dinámica, y al final lo que se pretende es un poco cubrir qué es un FPA, cómo se puede programar, cómo podemos trastear con ellos incluso sin tenerlos, es decir, simulando qué haría un FPA. Nos centraremos justamente en un fabricante que yo diría que es el más importante o al menos el más grande ahora mismo, que es Anadim. Bueno, ahora mismo y casi siempre, lo compró Motorola. Y luego un poco qué aplicaciones puede tener, centrándonos en la parte de educación, que es lo que yo estoy cubriendo fundamentalmente con el doctorado, aunque también tiene aplicaciones industriales bastante interesantes. Y antes de nada, pues las siguientes sesiones que hay, que no sé si quieres comentar algo, Pedro. Si quieres, te cojo el testigo un Sí. momentito y luego ya te libero. Lo único, si quieres comentar, que ya como he visto que has puesto lo de Tecapanu, no sé si querías hacer algún comentario o algo. O... Bueno, sí, la rama de estudiantes la conocéis. ETA Kappa Nu al final es la sociedad de honor del Día Cubo. Es una sociedad de 115 años de historia. En teoría, para entrar a esa sociedad, pues se piden ciertos requisitos académicos o de logros profesionales para que te acepten. Funciona por capítulos. Hay un montón de capítulos por todo el mundo, pero sobre todo están en Estados Unidos. Y en España va a haber dos, de la UNED, que se llamará NUALFA, y de la Politécnica de Madrid, que es NUBETA. Ya estamos aceptados, pero no oficialmente instalados, que eso ocurrirá en menos de un mes. Y nada, con muchas ganas de hacer cosas. Al final es un reconocimiento a todos los miembros y también a la UNED por esas ganas que le pone siempre, y sobre todo al departamento, de traer este tipo de cosas que yo creo que, bueno, aparte de ser llamativas, son bastante útiles, porque es un reconocimiento a la gente y es una herramienta más para interactuar con gente de otros sitios. Y bueno, ya estamos trabajando con capítulos como el que hay en Torino, en Italia, y en Japón, con otra universidad, que creo que se llama Waseda. No voy a repetir mucho más el nombre porque seguramente no lo estoy diciendo bien. Y nada, o sea, en eso se basa el capítulo de la UNED. Muchísimas gracias, Alejandro. Me uno a los agradecimientos que me has dado a mí y te los doy a ti por esta sesión, que a mí me parece súper interesante. Y también me uno a los agradecimientos del Departamento de Ingeniería Electrónica, Electricidad, Control, Telemática y Química Aplicada a la Ingeniería. Dicho esto, os comento un poco rápido y ya os dejo con Alejandro las sesiones que tenemos a lo largo de esta semana y una que hay planificada para la semana que viene. Mañana tendremos una de organización de actividades STEM, en la que vamos a intentar organizar un grupo de trabajo a nivel de región 8. Entonces, si estáis interesados en participar o ver la presentación que va a hacer Lorena, os animo a que os registréis y os conectéis a la sesión. También habrá una sesión de Machine Learning con lenguaje de programación visual por bloques. Es una sesión también muy interesante y os animo a que os unáis para conocer un poco más cómo se puede hacer Machine Learning sin tener que tener unas nociones amplias de programación textual. El 25 estaremos con una introducción a Microbit, que será, salvando las distancias, algo parecido a esta sesión, es decir, una introducción a esta herramienta que se utiliza de robótica educativa. Lleva muy poquitos años, pero es muy potente. Y ya el cierre lo vamos a hacer el 26 y el 27 con el hackathon online de las ramas de la Universidad de Vigo y de la UNED. No está limitado solo a las ramas, puede participar cualquier persona que esté interesada. Y el día 30 tendremos que hay dentro de una FPGA, donde se hará una visión teórica, viendo qué elementos hay dentro de la FPGA. Hay una sesión que no se nos ha quedado fuera, que la teníamos este sábado pasado, pero hemos tenido que moverla por razones técnicas, de retroordenadores, que será el sábado 27 a las 12 de la mañana. Y ya dicho esto, bueno, os dejo, no sé si Manuel quiere comentar algo y ya yo os dejo ya a Alejandro y a Manuel. Hola Manuel, ¿quieres hacer algún comentario o algo o arranca Alejandro ya? Espera, que estoy aquí, estoy en la calle. Hola, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Pues ¿Qué nada, tal? venga, adelante ya que estoy aquí en la calle hoy y lo voy a seguir desde la calle. Qué guay. Venga, gracias a Alejandro y ánimo todos y a ver si se entera todo el mundo lo que es una FPA como Dios manda. Muchas gracias, Manuel. Un Venga, hasta abrazo. luego. Chao. Chao. Gracias, Manuel. Intentaré hacerlo no muy interesante, va a ser muy difícil para que no te choques con ninguna farola, porque no puedas parar de prestar atención. Bueno, antes de nada también gracias a todos por conectaros. La verdad es un gusto poder contar este tipo de cosas y que haya alguien escuchando. Así que muchas gracias a todos. Si en algún momento tenéis alguna pregunta, pues escribidla sin problemas. Sobre todo porque al principio voy a ir bastante rápido, ¿vale? Porque yo me enrollo mucho hablando y creo que tiene más interés que me enrollo al final que me enrollo al principio, ¿vale? Sobre todo porque la primera parte es un poco de introducción. El objetivo es ver esto en aproximadamente unos 30 minutos. No suelo conseguirlo, pero os prometo que lo voy a intentar. Y lo que vamos a ver es, oye, ¿qué es un FPA? ¿De qué está compuesto? ¿Cómo se programa? ¿Qué cosas hay que tener en cuenta y qué herramientas tenemos? ¿Qué es eso de la reconfiguración dinámica y por qué es importante? Y luego aplicaciones, sobre todo de cara a aplicaciones en educación, que es donde yo más estoy trabajando en el doctorado, donde creo que tiene bastante potencial. También en aplicaciones industriales, pero como veremos, aparecen ciertas limitaciones, que son simplemente limitaciones tecnológicas, porque no es un campo donde se haya trabajado muchísimo en mejorar los dispositivos y entonces, pues, para ciertas aplicaciones industriales, con la tecnología que tenemos ahora, teóricamente serían súper buenas, la práctica pues no son abordables ya a ciertos niveles, pero para la educación creo que es perfecto y puede estar muy bien. Entonces, bueno, pues empezamos ya con qué es un FPA. O sea, a mí siempre me gusta explicarlo, aunque no es, o sea, no es lo más correcto posible, pero es como el hermano analógico de los FPGAs, que están más de moda, los conoce más gente. Y bueno, a nivel de arquitectura no tienen mucho que ver, evidentemente, pero lo que hacen, que es que tú puedas programar un chip, un dispositivo para que te haga X funciones, pues es lo mismo. Lo que pasa es que uno te los hace en el ámbito de la electrónica digital y este intenta hacerlo en el ámbito de la electrónica analógica. Veremos que hay diferentes tecnologías y aunque hablemos de analógico, siempre hay relojes por debajo, lo que, bueno, pues no es tiempo continuo puro, aunque también los hay de tiempo continuo. No es una tecnología muy, muy novedosa. Se empieza a utilizar el término en el 91, aunque ya hay algunos chips que se utilizan y que se venden antes. Pero ya con el término FPA, tal y como lo conocemos ahora y con la estructura que se mantiene hasta el día de hoy, empiezan a comercializarse a partir del 96. Aparece un gran comercializador y fabricante que es Anadim, lo compra Motorola y es el más grande, el más importante, que hay más, y se mantiene. Sí, yo en el 91 no había nacido, entonces yo me perdí cuando apareció el término. Me perdí ese boom, pero luego, fíjate, cosas de la vida, pues aquí estoy. Y se organiza en bloques funcionales. Al final son bloques de recursos, ¿vale? Esto va a ser importante, que están interconectados entre ellos. Y cuando programamos, al igual que un FPGA, vamos a consumir recursos para crear diferentes estructuras que nos van a dar diferentes funcionalidades, ¿vale? Entonces, como os decía, y esto es importante, hay como dos grandes ramas en los FPAs, los de tiempo continuo y los de tiempo discreto. Aparentemente podemos pensar que los de tiempo continuo pues van a ser mejores, porque mejor en tiempo continuo que en tiempo discreto si estamos trabajando con señales analógicas. Pero es verdad que los de tiempo discreto, que son los que vamos a ver hoy aquí, porque, bueno, aparte de que son los que conozco y de los que os puedo hablar, los que luego en diferentes estudios, diferentes papers que se han publicado, de hecho muchos están en la biblioteca de IECUBO, así que podéis acceder a ellos. Los de tiempo discreto tienen unas características bastante interesantes, como puede ser una reconfiguración más rápida y una versatilidad un poco mayor, que hacen que, por ejemplo, Anadim se decante por estos últimos. Y dentro de los de tiempo discreto, aunque hay diferentes tecnologías, los que vamos a hablar son los de capacidades conmutadas, que también son los con los que trabaja Anadim, y es bastante interesante. ¿Por qué es interesante e importante lo de las capacidades conmutadas? Pues como podéis imaginar, uno de los mayores problemas que tiene un circuito que se tenga que adaptar analógicamente a diferentes situaciones es que es difícil
jugar con una cantidad de resistencias grande. Pues tener un banco de resistencias muy grande es complejo meterlo en un chip. Al final hay que trabajar de alguna forma para simular lo que es una resistencia, ¿no? Que se comporte de la misma forma, pero que si queremos una resistencia de 101 ohmios podamos tenerla, pero si la queremos de 110 ohmios podamos tenerla, y si la queremos de 2K, pues podamos tenerla. ¿Vale? Es decir, siempre con unos límites, pero que podamos jugar con un rango prácticamente continuo entre los diferentes niveles. Y ahí es donde aparecen las capacidades conmutadas. ¿Vale? Funcionan de la siguiente forma, como se ve ahí en el diagrama, que creo que queda bastante claro, y jugando con esa frecuencia o con ese periodo de conmutación tendremos una resistencia equivalente u otra. Y las diferentes capacidades sí que podemos tener pues diferentes capacidades y jugar con ellas en paralelo para obtener al final una equivalente y tenerlo. Es importante dentro de los FPAs, especialmente los de Anadim, que están organizados por caps, ¿vale? Que son bloques configurables analógicos. Y los vamos a ver en la siguiente diapositiva. Los cap, y aquí es importante también, están todos interconectados entre ellos. Esto hace que cuando haya que compartir ciertos recursos y dependiendo de ciertas funcionalidades, podamos compartirlos o no, ¿vale? Eso va a depender un poco de cada funcionalidad, y todos están conectados a la lookup table, por lo que la programación se hace relativamente sencilla. Hay que tener en cuenta la gestión de recursos, hay que tener en cuenta que no nos podemos pasar, o que si utilizamos una funcionalidad que es demasiado específica y queremos además una precisión elevada, nos va a consumir una cantidad de recursos suficientemente elevada como para que ya no podamos utilizar más funcionalidades o no todas las que queramos. O sea, eso siempre va a haber que tenerlo en cuenta, pero este tipo de arquitectura lo que nos va a hacer es que no tengamos que tener en cuenta qué recursos hay dentro de cada uno de los caps, ¿vale? De los bloques analógicos configurables. Pero sin lugar a duda, y aunque podamos ver ahí un montón de, pues las entradas y salidas, este chip en concreto, que ahora vemos cuál es, permite entradas diferenciales y entradas single, podemos adaptar la salida, un montón de cosas. Pero lo más importante aquí es precisamente los bloques de memoria. Esta es la configuración de memoria RAM y la configuración Shadow RAM, ¿vale? O la memoria RAM sombra, por traducir. Y ahí es donde se apoya la reconfiguración dinámica. Cuando nosotros configuremos el FPA o queramos reconfigurarlo, lo que vamos a hacer es mandar un array de bits, un string de bits que contienen la configuración. Si el cap está funcionando en función de la configuración que tenga en su memoria RAM y la reescribimos, hay un periodo de tiempo donde estamos reescribiendo la memoria. Entonces, la memoria no tiene sentido, ¿no? Porque estamos escribiendo, por poner un ejemplo, vamos a la mitad de escritura, pues en la mitad de la memoria tiene la configuración nueva y la otra mitad la antigua. Y quizás pues no tiene ningún sentido, el dispositivo tendría que parar, esperar a recibir todos los bits y entonces seguir funcionando. Y eso en algunos casos no nos interesa. Y que se llame reconfiguración dinámica, la palabra dinámica precisamente es porque no para de trabajar, o virtualmente no para de trabajar. Para eso se utiliza el bloque sombra de, oye, ahí se guarda la reconfiguración que recibe, y cuando tenemos toda la reconfiguración, lo lanzamos. Y aunque esto, bueno, pues se podría solucionar con buffer, que al final no deja de serlo, también es útil porque, como veremos en el futuro de dentro de 10 minutos, cuando lleguemos a la diapositiva, vamos a poder cambiar parámetros individualmente de cada una de las funcionalidades en momentos diferentes, pero a lo mejor no nos interesa cargar esa configuración, sino que queremos esperar y luego cargarlo todo. ¿Vale? Entonces, para eso es bastante importante y bueno, no inventaron nada. Esto además es una técnica que se utiliza en un montón de dispositivos, pero es verdad que, para quien no lo haya visto nunca, esto es lo que realmente permite la reconfiguración dinámica. Esta es la placa de desarrollo con la que más he trabajado. Hay una versión nueva que mejora, pues bueno, pues algunas limitaciones que tenía en frecuencia o en algunos tiempos de respuesta, en los que no vamos a entrar en la charla de hoy, ¿vale? Porque, bueno, ya son más específicos y estas limitaciones es verdad que empiezan a tener importancia para algunas aplicaciones quizás de carácter más profesional o donde ya vamos un poco más al límite, y ahora mismo no nos interesan en esta charla, pero bueno, que sepáis que aunque la actualización de las placas no es
no es cada poco tiempo precisamente, sino que bueno, son bastante antiguas, cambian algunos parámetros, pero en funcionalidad básica o general no cambia. Como veis, es una placa de desarrollo bastante cómoda de trabajar con ella. Pues tiene los pines de entrada, los pines de salida, de forma que sean bastante accesibles. Tenemos un botón de reseteo y aquí también lo importante es que tiene un PIC, ¿vale? El PIC es el que gobierna la comunicación con el ordenador, que el ordenador se comunica bien por USB o bien por puerto serie, y luego que va a poder ayudarnos en las tareas de reconfiguración, ¿vale? No sería necesario un PIC, al final podemos tener el chip el solo y reconfigurarlo, se comunica por SPI y demás. Y bueno, pero bueno, para la placa de desarrollo está bastante bien, es bastante útil. Y de nuevo, como nos centraremos en aplicaciones enfocadas a la educación, pues la placa es el entorno perfecto para ese tipo de aplicaciones y para montajes y para los alumnos y para los profesores o los técnicos que tengan que trabajar con ellas. Y aquí, también aquí en esta diapositiva se ve una cosa importante, y es que las placas pueden trabajar en daisy chain, ¿vale? En cadena. Esto es importante, evidentemente, no para conectar unas entradas de FPA a otras, porque eso lo podemos hacer sin trabajar en cadena, pero sí para gobernarlas todas desde un único punto. Vamos a poder configurarlas y reconfigurarlas todas con un único punto de control, ¿vale? Y eso también es bastante interesante de cara a montar, por ejemplo, laboratorios remotos o laboratorios para un número más elevado de estudiantes o lo que sea, ¿vale? Que podamos gobernarlo desde ahí de forma bastante sencilla. ¿Cómo se programa? Pues bueno, todo el rato está hablando de funcionalidades y al final no dejan de ser bloques o módulos, como si fuesen funciones de programación, y esto se llama CAM, ¿vale? Módulos analógicos configurables. Un CAM puede ser un módulo de ganancia. Oye, pues aplicaré una ganancia de 3 a la señal, o un inversor, o un filtro. Todo eso son CAM. Cada CAM va a consumir más o menos recursos del FPA. Es decir, si un CAM consume muchos recursos, pues a lo mejor podemos poner 2 o 3. Sin embargo, si un CAM consume menos recursos, pues podemos poner 16, ¿vale? Eso va a depender. Además, recordar que he dicho al principio que hay relojes. En este caso, creo recordar, si no recuerdo mal, hay 4 relojes. Y esos relojes son los que van a dar servicio a los diferentes CAM, ¿vale? Entonces, dependiendo de la frecuencia de la que trabajen esos relojes, pues los CAM alcanzarán unas especificaciones u otras. Un filtro, por ejemplo, tendrá unos límites más altos o más bajos dependiendo del reloj con el que estemos trabajando. Y ese ejemplo lo vamos a ver ahora después. Pero bueno, ¿dónde se programa los FPA de Anadin? Pues en Anadin Designer 2. Yo no sé si hubo alguna vez un Anadin Designer 1, lo he intentado buscar, pero no lo he encontrado. Entonces, no sé si alguno de vosotros que tuvisteis la suerte de ver a los FPA nacer, os coincidisteis con Anadin Designer 1, yo no, lo intenté buscar para la charla de hoy y poder enseñarlo. Entonces, no sé si el 2 es porque hubo un 1 o porque les gustaba más el 2. Pero bueno, el software es gratuito desde hace un tiempo ahora, porque la primera vez que lo utilicé yo no lo pedían y ahora sí. Es gratuito, o sea, hay que registrarse, pero te mandan la clave, te registras, te mandan la clave de correo y listo, ¿vale? Hacen un registro bastante sencillo, que simplemente quieren saber si somos académicos, profesionales y demás, y es gratuito, ¿vale? Es bastante completo, tiene bastantes cosas, como vamos a ver ahora, y es muy sencillo, no hay que programar en código, ¿vale? Seleccionamos el CAM que queremos, lo arrastramos y vamos uniendo cada CAM con la entrada o mandamos la señal hacia la salida que queramos. Pero aunque no deja de ser un software que también tiene sus años y que es muy específico para el software de Anadin, tiene 2 funcionalidades que son muy interesantes y que también nos dan un poco pistas de que el dispositivo es relativamente potente para hacer ciertas cosas. Por ejemplo, tiene una utilidad de filtros, ¿vale? Entonces, podemos diseñar un filtro, que ahí podéis ver los tipos de filtros, pues si queremos paso bajo, paso alto, paso banda, etcétera, y con diferentes aproximaciones, con bastante buena, bueno, tiene muy buenas características y el resultado es bastante bueno. Yo en su momento en el laboratorio trasteé mucho y la verdad es que bastante bien. Evidentemente, cuanto más complejo lo hagamos, más recursos del FPA va a consumir.
Y de cara también a una posible reconfiguración, esto es muy interesante porque nos permite tener un filtro muy específico a lo que queremos y luego en tiempo real ir modificando la funcionalidad atendiendo a uno de los dos métodos de reconfiguración que veremos más adelante. Vale, esto no lo he dicho antes, pero durante toda la charla de hoy lo que voy a enseñar casi todo son pantallazos por un motivo fundamental, y es que este programa, como os digo, no está muy actualizado. Os estoy presentando, los dos ordenadores que tengo aquí ahora mismo se tienen bastante resolución y aunque se la baje, se ve todo muy pequeño. El ordenador que utilizo por cuestiones de cuarentena se ha quedado fuera de Madrid, así que pantallazos y yo creo que se entiende bien, ¿vale? Si no os hubiese hecho bastantes demos, pero no, bueno, ese es el motivo de los pantallazos. Otra funcionalidad es para diseñar controladores PID. O sea, al final podemos utilizar un FPA para hacer aplicaciones de control industrial con resultados además bastante buenos. Y de nuevo podemos unir estas herramientas específicas que nos permiten hacer filtros o controladores de una manera bastante profesional con tareas quizás más auxiliares o aprovechar la reconfiguración para explotar todavía más esto. O sea, al final los FPAs, aunque todo el rato estoy diciendo que por desgracia no han avanzado tanto como sus primos digitales, etcétera, pues bueno, tienen un potencial y una capacidad respetable, al menos para hacer un montón de cosas y como os digo, para el campo de la educación de sobra. Entonces, volvemos un poco a lo que comentaba antes de los CAM, y esta es una lista de CAM, que hay bastantes, como podéis ver. Entonces, hay muchos y no me voy a detener en ellos. O sea, pues hay divisores, hay filtros, hay ganancias. Y aprovechando un poco los que vienen aquí de Gain Health y Gain Hold, sí que aprovecho para otro concepto más que hay que tener en cuenta dentro de los FPAs. Los FPAs, como os he dicho, trabajan con relojes. Es decir, al final estamos trabajando en tiempo discreto y no en tiempo continuo. Y algunos de los CAM, es decir, de las funcionalidades que queremos implementar, utilizan ciertas técnicas, y cada CAM es un poco un mundo, que nos permiten solo tener la salida buena, por decirlo así, o sea, que una salida válida en un ciclo de reloj, ¿vale? Podemos hablar, por ejemplo, de fase 1 y de fase 2, que, por ejemplo, un CAM solo nos dé una salida válida en fase 1 o en fase 2, o que solo lea en fase 1. Y esto es importante porque, aunque es una limitación, podemos trabajar con ello e intentar evitarlo pues poniendo un hold, es decir, manteniendo la señal que leemos en fase 1 y manteniéndola en fase 2. Evidentemente, esa señal va a aparecer con los típicos dientes de sierra de, oye, estoy manteniendo la señal durante un ciclo y luego la actualizo. No es lo más deseable, pero es verdad que para una inmensa cantidad de aplicaciones es más que suficiente, y utilizar precisamente esta técnica es la que nos va a permitir tener en un chip muy pequeño un montón de funcionalidades analógicas, entre comillas, ¿no? Porque ya hemos visto que estamos trabajando en tiempo discreto, que son perfectamente válidas. Cada CAM, como decía, es un mundo. Entonces, podemos acceder desde la propia aplicación a cómo está montada. Aquí estamos viendo, por ejemplo, un filtro bilineal, cómo está funcionando con su operacional, con sus capacidades conmutadas que veíamos antes y qué limitaciones puede tener. En este caso, pues lo que te dice es, oye, dependiendo del reloj que estés utilizando, vas a tener unas frecuencias de corte u otras. Y eso, pues evidentemente es muy importante porque si queremos acceder a frecuencias de corte que no llegamos, pues solo tenemos que cambiar el reloj. Pero a lo mejor es que no llegamos porque los relojes que tenemos no son lo suficientemente rápidos, ¿vale? Y lo mismo con la ganancia, ¿vale? Tenemos unos límites que hay que conocer y que nos dan bastante versatilidad. Como veis, al final, entre 0,011 o 20 de ganancia, pues está bastante bien. Tenemos un rango curioso. No sale la presentación, pero es importante. Los FPAs, este modelo en concreto, trabaja hasta 4 voltios. ¿Vale? Entonces admite hasta 4 voltios de entrada. Entrada puede ser diferencial o single, lo mismo con la salida, y siempre trabaja hasta 4 voltios. ¿Vale? Hasta 4 o menos 4.
Y bueno, aquí tenemos toda la información y si queremos utilizar ese CAM, lo que nos va a aparecer es esta ventana. Como veis, este pantallazo sí que he escogido de mi ordenador de ahora, entonces se ve muy pequeñito, pero aquí, no sé si lo veis, pero si no os lo digo yo, aparece que esté en fase 1. O sea, cuando alimentemos, o sea, entre comillas, o proporcionemos la señal que queramos filtrar en este filtro paso abajo, con una señal, tenemos que garantizar que en la fase 1 del tiempo de trabajo esa señal válida, ¿vale? Si cogiésemos un CAM que la señal válida a la salida te lo deja en fase 2, necesitaríamos un hold, ¿vale? Y como veis es bastante sencillo, no hay que programar nada. Hay que elegir el tipo de filtro, hay que elegir en qué fase estamos viendo. Por ejemplo, si este en concreto nos permite elegir si queremos leer la señal en fase 1 o en fase 2. Hay otros CAM que sí que no nos permiten esto, si queremos invertir la polaridad o no. Y otra cosa que me parece interesante, utilizar recursos mínimos, es decir, vamos a utilizar un filtro que no es muy exigente y por lo tanto podemos liberar recursos para otras cosas, o si queremos ya un filtro mucho más complejo, mucho más específico, y al final vamos a consumir bastantes más recursos. Y luego podemos elegir los parámetros ahí abajo. Los parámetros, como veis, tienen son bastante amplios, o sea, podemos elegir dentro de un rango bastante amplio, y eso es bueno porque es lo que nos va a permitir jugar con la reconfiguración dinámica, tener un montón de parámetros posibles por los que jugar y tener una aplicación que sea bastante versátil. La aplicación también nos va a ayudar cuando ocurren cosas como esta, le decimos, oye, quiero que trabajes con el reloj de 16 MHz. Pues ahí tenemos un problema, porque Anadim dice que no lo recomienda. Te permite hacerlo, pero no lo recomienda. Ellos no lo han probado o no te garantizan que el funcionamiento sea correcto, ¿vale? Es lo bueno y lo malo. Al final, parece que hay cosas como que son limitación sobre limitación, pero la parte buena es que ellos te avisan, pero te lo permiten. Hay algunas cosas de estas que yo he probado y funcionan aceptablemente bien, y otras que si no les haces caso no funcionan, ¿vale? Entonces, bueno, pues es interesante saberlo y las limitaciones que tiene, pero que aún así nos deja trabajar con ello. Esto sería cómo se ve un programa hecho. Bastante sencillo. Tenemos una entrada, que sería la celda 1, la de arriba a la izquierda. Luego aplicamos una ganancia que además que invierte, luego un sumatorio y un generador de señales interno, y luego un filtro. Ese sería como se ve un programa. No hay código, es todo visual y bastante sencillo. Tiene sus pegas, que si luego no se adaptan a la resolución, pues programar visualmente cosas muy pequeñas, pues es un poco follón. Y una vez programamos, lo suyo es simular cosas y ver cómo está funcionando. La simulación de FPA no es una simulación ultra mega compleja. La simulación que nos permite Anadim es relativamente completa, no cubre todo lo que se podría utilizar en el día a día, pero casi todo. Entonces aquí, además, evidentemente, de poder elegir la configuración de simulación, que es lo de Setup Simulation, y evidentemente empezarla con Begin Simulation, está la parte de poder crear generadores de señales y crear sondas como si del osciloscopio. Y esto es súper interesante porque las sondas las podemos poner tanto en las entradas como en las salidas, como en el interior. Entonces, de cara a diseñar, nunca en el mundo real vamos a poder poner una sonda en el interior del FPA para ver qué está pasando. Pero en la fase de simulación sí. Vale, y eso es importante. Ahora vamos a un ejemplo con eso. En el caso de generador de entrada, es una de las limitaciones quizás más llamativas. Podemos generar ondas sinusoidales, cuadradas, triángulo, escalera, picos. Podemos hacer incluso una totalmente irregular, que lo que le daríamos es un fichero CSV con todos los valores que queramos. Igual que si quisiésemos cargar una lookup table, ¿vale? Le damos los valores y listo. Y eso es bastante complejo, o sea, bastante completo. Podemos utilizar una señal diferencial, una single-ended,
pero no podemos, por ejemplo, simular una entrada en corriente, ¿vale? Una cosa que sí podemos trabajar con ello, porque de hecho hay amplificadores de 3 impedancia como CAMs, pero no podemos simularlo, ¿vale? Que bueno, todas las personas que quieren trabajar con esto seguramente sean bastante ingenieras, con título o no, eso da igual, y puedes, bueno, pues buscarte la vida. Si no puedes simular una entrada en corriente con un amplificador 3 impedancia, pues te quitas el amplificador 3 impedancia y simulas directamente con una entrada en tensión. Y bueno, es una parte de diseño que no has podido simular, pero sí el resto. Luego, las herramientas de simulación, pese a no ser el programa de simulación por excelencia que nos podamos encontrar, sí que tiene bastantes opciones y nos permite incluso cacharrear con las ecuaciones que utiliza Nadine para ofrecer los resultados. O sea, está bastante bien. Lo que hace, lo hace bien y además siempre nos deja investigar bastante todo lo que hace. Lo que no hace, pues no lo hace, no parece que lo vaya a hacer nunca y pues es una limitación, pero casi todas salvables de una u otra forma. Para ver un ejemplo de una simulación, por ejemplo, pues es un modulador que modula tanto en frecuencia como en amplitud, ¿vale? Ese típico ejemplo. Lo que estamos haciendo es introducimos una señal, la señal moduladora que está simulada, y lo que hacemos luego es comparar y elegimos y luego tenemos un comparador y lo hacemos tanto con frecuencia como con amplitud, y esta sería la salida. Tendríamos como un osciloscopio y podemos jugar con los parámetros básicos, por ejemplo, con la posición o con los voltios por división para poder verlo mejor. Al final no se trata de una herramienta profesional, pero sí que nos permite un poco ver que lo que queríamos hacer, pues lo estamos haciendo bien. Vemos que cuando la señal moduladora está en alto, tenemos frecuencias más altas o tenemos amplitud más alta, o cuando tenemos el valor bajo, pues tenemos frecuencias más bajas o en el valor de amplitud más bajo. ¿Vale? Entonces, pues os decía que aunque no tengáis una placa de desarrollo, podéis cacharrear con el software, porque casi todo lo que penséis hacer se va a poder simular. Y la simulación también incluye diferentes placas. O sea, podemos utilizar diferentes FPAs, incluso diferentes modelos de FPAs y simularlos sin ningún problema. ¿Vale? Eso es bastante potente también y nos permite desarrollar sistemas más completos. En todo momento, no he puesto ningún pantallazo de eso, perdonad, pero aquí tenéis, si pincháis aquí, sí que os dice qué recursos estás utilizando de cada uno de los caps y cuántos te quedan. ¿Vale? Entonces, cuando diseñas, puedes saber si te has quedado muy justo y si te compensa a lo mejor utilizar otro CAM que consuma menos recursos para meter toda la funcionalidad en un único chip, o si te pasas por mucho, quizás no tiene sentido perder tiempo en estar calentándote la cabeza en cómo disminuir. Vale, esto también es un poco lo que decía, de que es una pena de que no haya avanzado más, porque estoy seguro que si estos dispositivos hubiesen tenido más éxito comercial, la capacidad que tuviesen ahora mismo sería mucho más alta, como puede pasar con los FPGAs, que pues, las capacidades que tienen ahora mismo son muy, muy altas. Y ya llegamos a la reconfiguración dinámica, ¿vale? Que es lo que creo que es más interesante de esto y lo que más potencial tiene. Y en este caso, bueno, con estos chips de Nadine hay dos tipos de reconfiguración: el método algorítmico y el método de estados, o state driven, ¿vale? Empiezo por el método de estados. El método de estados se caracteriza sobre todo por ser más sencillo a la hora de hacerlo, o sea, de nosotros como diseñadores programarlo y llevarlo a cabo, más sencillo para el controlador que tenga que llevarlo a cabo, y eso nos permite que controladores más sencillos, más baratos, menos potentes puedan llevar a cabo esa reconfiguración, y con menos potencial, evidentemente. Ese coste que tiene que ser tan sencillo, pues que no es tan potente como el método algorítmico. El método algorítmico es mucho más potente, nos va a permitir pues una cantidad de aplicaciones mucho mayor, pero es más complejo de llevar a cabo y es más complejo de gobernar, en el sentido de que quizás sea un PIC de gama media que puede gobernarnos el método de estado, pues no puede gobernarnos el método algorítmico, ¿vale? Vamos a ver rápidamente los dos.
El método de estados, pues al final son X estados y lo que vamos a gobernar es la transición entre ellos, ¿vale? ¿Qué implica esto? Que en la fase de diseño vamos a tener que saber qué estados, o sea, qué escenarios vamos a manejar. Pues oye, vamos a tener la configuración inicial y otros 4, es decir, 5 modos de trabajo. Y esos modos de trabajo, ¿qué puede variar? Pues yo no puedo cambiar los CAM que estoy utilizando, solo puedo cambiar los parámetros que hay dentro de esos CAM, ¿vale? Entonces, que sea menos potente no significa que sea peor. Para algunas aplicaciones con esto nos basta. Por ejemplo, si lo que queremos hacer es un pedal para una guitarra o diferentes efectos para cualquier instrumento, pues nosotros configuramos el efecto y sabemos que queremos 5 efectos, pero no queremos un efecto intermedio entre los dos o un efecto que cambie un parámetro un 10%. Pues entonces el método de estados es perfecto. Nosotros en la fase de diseño conocemos qué estados queremos y luego podemos gobernar cómo saltamos entre un estado y otro. ¿Qué nos va a generar el método de estados? Pues un array de bits para la configuración inicial y luego arrays de bits para cada una de las reconfiguraciones. La configuración inicial y las reconfiguraciones son diferentes. La configuración inicial configura un montón de cosas que luego son comunes y que se mantienen en la reconfiguración, en cada una de las reconfiguraciones. Y luego las reconfiguraciones, pues solo modifican los parámetros que tienen que modificar. Se puede hacer directamente desde software de Nadine, le das, oye, reconfiguración dinámica, state driven method, vas eligiendo, vas añadiendo diferentes reconfiguraciones y luego te lo genera. Por defecto, el código que te genera por defecto para el pick, para un pick, es que cada segundo cambie, que lo podemos ver aquí, ¿vale? He simplificado un poco la parte de configuración y la parte de reconfiguración, porque, bueno, como concepto tengo un array de bits que me lo da propio Nadine y yo lo que hago es cargarlo, ¿vale? Y luego, oye, pasa un segundo y incremento el estado en el que estoy y lo vuelvo a cargar, y así. ¿Qué pasa con esto? Pues que es muy sencillo y que podemos gobernarlo pues como se os ocurra, cada segundo, cada 7 segundos, cuando puse un botón, todo lo que el controlador lo único que tiene que ser necesario es guardar unos cuantos bytes y poder comunicarse por SPI con el FPA, pues puedo ejercer la reconfiguración. Con toda la potencia que me dé para medir y para decidir cuándo cambio y con los pocos requisitos que tengo, que es guardar unos cuantos bytes, ¿vale? Ese es el primero. Y el segundo, que para mí es el más interesante por ser el más potente, es el método algorítmico. Si os acordáis, cuando hemos visto el filtro paso bajo, lo que podemos ver es qué funciones nos dan ellos para utilizar el método algorítmico. En este caso, este CAM lo que nos permite es cambiar con variables con coma flotante y demás, la ganancia y la frecuencia. Y entonces aquí aparece un abanico importante porque podemos poner frecuencia 40 o 40,05 o 40,1 o 67 o 122, siempre dentro de los límites. Esto se complica de cara al diseño porque todos esos límites tenemos que tenerlo en cuenta nosotros, pero nos da una versatilidad muchísimo más amplia. Si queremos adaptarnos a entornos que podemos saber en la fase de diseño en qué límites se va a mover, pero no exactamente qué características va a tener, pues al final este método es el correcto. Y aquí aparecen otras limitaciones, y es cada CAM tiene unos tiempos de configuración que necesita diferentes. Además, aquí la documentación es un poco vaga, habla de si los tiempos son diferentes, en algunos casos te puede dar alguna pista, pero no tanto como nos gustaría. Entonces, aquí también entra un poco la fase de diseño, tener en cuenta eso. Aunque virtualmente nosotros podemos reconfigurar el FPA cuantas veces queramos y la única limitación es la velocidad de comunicación, si reconfiguramos un CAM lo suficientemente rápido, podemos hacer que el dispositivo se resete, ¿vale? Lo cual es una limitación bastante importante y hay que tenerla en cuenta. No he conseguido salvarla de otra forma que no sea aplicando en el propio código de control limitaciones a la velocidad
para que el usuario no pueda decir, ahora quiero un filtro de 10 y ahora de 10.000 y te estoy cambiando cada 0,3 segundos. En aplicaciones para la educación eso no va a pasar porque el usuario nunca va a ser tan rápido como el límite que tiene, pero en aplicaciones industriales o donde queremos aplicaciones que se adapten muy rápido, quizás sí hay que tenerlo en cuenta. Vale, os lo comento cosas que he ido aprendiendo para que os suenen. Pero os podéis imaginar que teniendo esto, pues es bastante potente, porque al final, si con 7 CAMs o los que estemos utilizando en nuestro diseño tenemos toda esa libertad de reconfiguración, al final es como tener un número de escenarios muy altos. Y al igual que en el método de estados, Anadim Designer 2 nos genera, si queremos, un programa ejemplo de reconfiguración. Pero este tiene un poco de truco. Como es un poco más complicado, pues nos genera esto, que es un programa ejecutable en Windows, que lo ejecutas y funciona, y te alegras mucho porque dices, joder, qué fácil. Pero cuando lo mueves, esto es una barrita que tú mueves la unidad, no hace nada. No reconfigura el FPA ni hace nada, ¿vale? Solo te dan un poco el esqueleto de la aplicación y ya está, ¿vale? Entonces, tiene algo más de complejidad. Pero sí que nos muestra un ejemplo de que, oye, podríamos hacer una barrita. Y en el programa de ejemplo lo que te dice es, oye, mueve la barrita, te aparece 2 unidades, 3 unidades, el parámetro que elijamos, esto ya sí que hay que saber programar algo más, y luego lo descargamos en el FPA. Podemos hacer incluso que conforme vayamos moviendo la barrita, se actualice el FPA directamente. Entonces, y con la mayoría de los CAM funciona a esa velocidad, va muy bien y es muy didáctico. Si queremos cambiar un filtro, si queremos cambiar una ganancia, ver cómo las señales van cambiando en tiempo real, cómo la salida se ve afectada evidentemente y el alumno en este caso pues puede jugar con eso sin tener que estar desenchufando la placa, reseteándola, cargando otro valor, etcétera, ¿vale? Es donde le veo bastante valor. Ya llegamos a la última parte. Sabía yo que no iba a llegar a lo de la media hora, perdonadme, pero ya queda poco. En aplicaciones, pues hay aplicaciones industriales que son muy directas al final, control adaptativo, si podemos hacer controladores PID, porque no podemos variar los parámetros conforme estamos trabajando o en redes neuronales. Al final, la potencia de una red neuronal está en su aprendizaje, ¿no? En que pueda actualizar sus parámetros, ¿no? Porque, bueno, por hablarlo en general, pero lo que multiplica la señal con el offset. Y si queremos aplicar diferentes funciones de salida, como la más típica que es la sigmoidal, pues lo podemos hacer y esa función de aprendizaje la podemos aplicar con la reconfiguración dinámica. Evidentemente, y esto es otra limitación, entre comillas, el FPA no es capaz de autogobernarse. O sea, no podemos hacer que el FPA se autorregule, pero por eso surgen los FPMAs, que es un FPGA con un FPA. Entonces, el FPGA ayuda a su hermano analógico y el FPGA implementa toda esa inteligencia de, oye, cuándo y cómo me tengo que reconfigurar, pero como el bueno manejando quizás señales analógicas es el FPA, que lo haga y el otro dispositivo gobierna esa reconfiguración. Y luego hay otras aplicaciones, instrumentación, si queremos adaptar señales, por ejemplo, si queremos que un PIC reciba una señal, pero queremos asegurarnos de que siempre va a recibir el mismo rango y hay que adaptar la señal, etcétera, el FPA es perfecto. Además, el PIC podría gobernar esa reconfiguración para que sea todavía más preciso. Y ahora vemos un ejemplo. Y laboratorios, evidentemente, que además vamos a ver un par de ejemplos. Entonces, durante todo este tiempo trabajando con este tipo de aplicaciones y de reconfiguración dinámica para educación, al final un poco lo que pienso es que es bueno tanto para educación superior como para niveles más tempranos o niveles medios, como para educación no técnica. Porque tú, desarrollando aplicaciones, que evidentemente puedes abstraer al usuario de todo lo que hay por debajo, eso complica la fase de diseño, pero ayuda bastante al usuario pues, a entender ciertos conceptos sin necesidad, por ejemplo, de saber cómo se construye un filtro o cómo se construye un divisor de tensión. No es necesario, pero quizás sí te interesa que experimente con el concepto de filtro o cómo la frecuencia de corte en un filtro
puede hacer que cambie o no la funcionalidad de un sistema más grande o un sistema superior. Hicimos 4 prácticas, más una práctica de introducción, que al final es un poco jugar con lo que hemos visto hoy de los CAM, de qué limitaciones puede tener, cómo puede realmente ser un poco peñazo cambiar cada vez que queramos actualizar un poquito de diseño, que sería abrir el diseño de Nadine, enchufarlo por el puerto serie, cambiar la placa, etcétera. Y como la configuración dinámica no solo te ahorra tiempo de cara a hacer una práctica de instituto o de universidad, que te lo ahorra, sino también cómo esa velocidad y ese tiempo que te ahorra te permite pasar de un diseño que es puntual a una aplicación que se adapta y puede ser útil. Me acabo de dar cuenta que se ha actualizado esta fecha 2016 y no sé por qué, pero bueno, estamos en el 2020 todavía. Aunque como siga hablando, a lo mejor llegamos al 21. Y ya dos ejemplos de esas aplicaciones. El primero pues es un sensor de iluminación que requiere un amplificador de transimpedancia. Ajustamos los niveles de tensión, comparamos con un generador de onda y lo que vamos a hacer es intentar iluminar un LED más o menos en función de lo que diga el sensor de iluminación. Si el sensor de iluminación detecta mucha iluminación, pues lo encendemos poco, y si detecta oscuridad, pues lo iluminamos mucho. Al final es una aplicación bastante sencillita, pero que de cara a los alumnos pues puede ser llamativa. Este sería el circuito. Al final lo que tenemos es la transimpedancia, los diferentes CAN que nos van ajustando la señal y la comparan, y al final tenemos un rectificador que, bueno, si lo hemos diseñado bien, a veces no es necesario, pero no es una garantía extra de que no vamos a alimentar mal el diodo. Estos serían los objetivos que ha tenido el alumno, que pues son un montón. Al final ya no es solo reconfiguración dinámica, sino que podemos utilizar el FPA con objetivos particulares de, pues oye, de limitaciones internas, de cómo tienes que tener eso en cuenta a la hora de diseñar, de tiempos de reconfiguración, de tolerancias, etcétera, que son bastante interesantes, y siempre además con la facilidad o la ventaja de que si ya hemos pasado por la parte donde el alumno tiene que trastear con los componentes discretos, pues ya no es necesario, ya podemos ir a otra cosa que quizás es más rápida, quizás es menos engorroso, y quizás un alumno no pierde tiempo de esto no me va, esto no me va, esto no me va, esto no me va, y es que has puesto una cosa en la protoboard justo en el agujerito de al lado y has perdido 20 minutos hasta que el profesor ha ido, y con esto pues ese tipo de errores te los quita. Esta sería la aplicación, ¿vale? No es tampoco una oda a la usabilidad porque no me dedico a eso, pero bueno, se ve bastante bien de, oye, ¿qué valores de tensión me está dando en alta luminosidad y en baja luminosidad? Que esto se tiene que medir pues en el laboratorio de, oye, pongo el amplificador de transimpedancia y si pongo el sensor a la luz me da esto, y si lo tapo me da esto otro. Con eso puedo calcularlo todo. E incluso, oye, ¿con qué nivel alto quiero comparar y con qué nivel bajo quiero comparar? Si yo modifico ahí los parámetros, me va a modificar los valores del FPA y los valores teóricos. ¿Y qué es eso de los valores teóricos? Y es una chorrada en este caso, pero creo que es muy potente. Antes os he dicho que el FPA puede trabajar hasta 4 voltios. Entonces, pues decimos, vale, oye, que no entre ninguna entrada mayor de 4 voltios y nunca me va a salir una salida de más de 4 voltios. Pero si yo no tengo en cuenta eso siempre internamente, y creo que es una cosa bastante útil de enseñar a cualquier alumno, pues me pueden pasar cosas que no espero. Que, oye, teóricamente he diseñado todo bien y no me funciona. Si yo quiero adaptar la señal entre 2,5 y menos 2,5 con estos valores extremos, oye, en alta luminosidad es 3,1 y en oscuridad total 0,3, yo resuelvo la ecuación muy sencilla y digo, vale, pues tengo que multiplicarlo por esto y tengo que aplicar un offset de esto. Estupendo, pero ¿qué pasa entonces en el caso de máxima luminosidad? 3,1 por X, que es 1,7, es más que 4. O sea, ahí me satura, entonces ya lo estoy haciendo mal. Ya a partir de esa operación, toda la señal no es correcta, no me va a funcionar. Entonces, hay que simplemente cambiar la forma de hacerlo. Primero aplico el offset y luego ya lo multiplico. Y así me aseguro
que no me vaya a saturar. Y esos parámetros de X e Y son los que podemos ver aquí. Y entonces siempre podemos extraer al alumno todo lo que queramos de los conceptos más, más de electrónica o de CPA y abstraerlos hasta el nivel que queramos, tanto a ecuaciones o incluso decir, oye, en ajustes de sensibilidad, en lugar de dejarte elegir esos valores, pues te pongo valores de 0 a 10 y yo por debajo configurado lo que yo considere. Y luego las aplicaciones, pues siempre se podrán poner todas las instrucciones que queramos. Un poco quedará en manos del diseñador. Esta sí que es aplicación, no es pantallazo, ¿vale? Porque esta sí que lo que he hecho ha sido recompilarla para que funcione. Lo que pasa es que no estoy compartiendo esa pantalla, así que un segundo. Esto os prometo que sí que es lo último, así que ya estaría. A ver si me deja. Perdona, que no me está dejando ahora. Vale. Creo que si lo veis. Vale, pues entonces. Esta es la aplicación. Si yo le doy a cargar o cargar configuración primaria, ahora me va a dar error porque no tengo ninguna placa conectada a puerto serie del ordenador. Puerto serie o puerto USB, ¿vale? Lo que haría sería emular un puerto serie, no es necesario un puerto serie. Y yo aquí lo que he configurado, si nos vamos a instrucciones, es, oye, queremos hacer un sensor de temperatura, tenemos una PT100 con un divisor de tensión sencillo, donde recomendamos una resistencia de 1K, ¿vale? Y aquí, bueno, pues te da un montón de instrucciones de qué tienes que hacer, qué tienes que medir para que te funcione correctamente. Por ejemplo, la alimentación, como se puede ver aquí en las instrucciones, la estamos utilizando del propio FPA. Sin embargo, oye, la alimentación, aunque digamos que tiene que ser 3, quizás no es 3, quizás es 3,10 y tenemos que adaptar eso. Entonces, si yo lo cambio, si os fijáis en la parte de ganancia o sumador, ha cambiado, ¿vale? Se está cambiando parámetros de CAM. Inicialmente medimos temperaturas entre 0 y 40 grados, pero podemos querer medir entre 0 y 20, ¿vale? Pues lo mismo, medimos entre 0 y 20 y te va diciendo, oye, la PT100 a 0 grados va a medir 100, o sea, va a tener un valor de 100 y en 20 grados el valor de 107. Si queremos medir entre 0 y 80, que creo que es el límite que le puse, pues vuelve a cambiar. Y si ya no queremos medir entre 0 y 80, sino entre 2 y 80 o entre 20 y 80, y aquí entra en juego un poco lo que nosotros queramos hacer, o sea, las limitaciones por seguridad o por lo que sea que queramos ponerle. Si yo quiero medir entre 79 y 80, pues a lo mejor es un rango demasiado bajo. Y entonces lo que yo he puesto en este caso es que como mínimo se deje un margen de 20 grados. ¿Vale? Esto es porque lo decidí yo en su momento, pero no por ningún otro motivo. Y la interfaz de salida, pues lo mismo. Si quiero que en vez de entre 0 y 3 sea entre 1 y 3, pues entre 1 y 3. Y también me dejé un margen de un voltio, entonces si le marco 2,5 no me va a dejar. Vale, se va a poner a 2. Y aquí podemos ver siempre los parámetros cómo estamos funcionando. Eso es importante porque así el alumno sabe lo que está haciendo. Y volviendo un poco a lo de antes de los FPMAs, de los sistemas mixtos, imaginad aquí la potencia que tendría, como sabéis, al final una PT100 o cuando hacemos un divisor resistivo o cuando intentamos adaptar cualquier tipo de sensor, lo mejor siempre es, según cómo adaptemos o intentemos linealizarlo, sabéis que hay una zona donde la precisión es mayor que en otra. Si nosotros, en función de lo que estemos midiendo, somos capaces de ir ajustando estos límites de aquí para que siempre estemos midiendo en el centro, nuestra precisión va a ser siempre máxima. Entonces, pues es un ejemplo de cómo la reconfiguración puede ser útil en aplicaciones más allá de la educación. Es una cosa muy sencilla, pero que es bastante llamativo. Cómo podríamos ir ajustando. Si medimos que estamos en 22 grados, vale, pues céntrame el 22. No vayas a medirme los 80 porque no me hacen falta. Vale, esa sería la aplicación. Y el último paso es pensar, oye, ¿se puede utilizar esto con laboratorios remotos? Pues sí, se presta mucho, porque al final podemos utilizar un Arduino, sobre todo para el State Raven,
Podemos utilizar una Raspberry Pi para el método algorítmico. El método algorítmico, no lo he dicho antes, pero lo que necesitas es poder ejecutar una librería de C. Entonces, mientras tengas esa potencia, lo puedes hacer. Otra cosa es que queramos destripar un poco la librería de Nadine y adaptarla a otro tipo de lenguajes o otro tipo de sistemas, que se puede hacer porque es libre. Bueno, no es libre, pero se puede ver y ya está. Y luego, pues por ejemplo, podríamos utilizar un Elvis como interfaz remota para jugar con diferentes entradas, conmutar diferentes circuitos de entrada o leer las salidas y mostrarnos en una interfaz mejor. Y nada, perdonad un poco que me he enrollado y eso sería todo. No sé si tenéis alguna pregunta. He acelerado un poco el final y eso sería todo. Muchas gracias, Alejandro. A vosotros por aguantar. Súper interesante. No, la verdad es que está muy chulo. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Si queréis, la podéis hacer por el chat o abrir el micro y preguntar como más cómodo resulte. Ahora cacharrear. Hay una cosa que no has comentado, que no es por criticar, ni mucho menos. Bueno. Cuéntame. No. ¿Cuánto cuesta? Porque todos sabemos que cuando te pones con cacharreos de software, hardware y demás, al final siempre hay que soltar pasta. Sí. ¿Cuánto podría costar tener un juguete de estos? En términos de hardware, o sea, la placa de desarrollo, una que recomiendes tú, y luego el tema del software, porque por ejemplo en FPGAs el software que proporciona los fabricantes es gratuito, normalmente los que conozco yo, pero luego hay otro software de simulación o de síntesis que ya empieza a ser sangriento. Entonces... O sea, no sé si se me ha congelado a mí o a ti, o si has terminado la pregunta, pero se me ha congelado. Ah, vale. No, tiene gracia porque lo tenía en una de las notas de PowerPoint, pero no las veo en modo presentación. Y sí, o sea, son placas relativamente baratas para lo que suelen ser las placas de FPGAs y demás. El modelo de que yo os he hablado, pues cuesta unos $80 porque ya no fabrican. Entonces, tienen remanente y costaba muy poco. Y el modelo nuevo cuesta unos 200, entre 200 y $300, no me acuerdo de memoria, ¿vale? Pero son precios que, por ejemplo, para cacharrear a una persona que se aburre en casa, pues de $300 ya es un coste, no es un Arduino de 20 euros, pero, por ejemplo, para un instituto o para un laboratorio de universidad, pues son costes asumibles, porque no son costes ya de muchos cientos de euros o miles por placa. Y el software, perdona que se me iba, el software es gratuito, o sea, te hace todo. La simulación, la carga, es gratuito. No tiene ninguna parte de software que sea de pago. Genial, gracias. Nada, digo la pregunta. Era fácil. Bueno, si lo sabías, sí. Si no... Sí, no, o bueno, a lo mejor me lo he inventado, o sea que... pero está por ahí, porque además compramos hace poco para el departamento y los precios estaban por ahí. Genial. Pues no sé. Vale, pues si no hay ninguna pregunta más, podéis seguir con vuestras vidas. Vale, yo creo que nos animan. La verdad es que lo has dejado, a mí por lo menos me ha parecido que lo has dejado todo bastante claro, muy bien explicado. Y es lo que comentaba un poco Antonio en el chat. O sea que ahora ya a cacharrear. Sí. Ahora ya a cacharrear. Pues genial, muchísimas gracias Alejandro, muchísimas gracias a todos. Y lo dicho, esperamos veros en próximas sesiones. La verdad es que esta semana la tenemos hipercargada porque todos los días, menos el domingo, tenemos. Así que lo dicho, esperamos que podamos vernos en futuras sesiones. Luego ya os enviaremos la presentación en PDF y cuando esté disponible la grabación os avisaremos para que podáis acceder al canal de YouTube. Así que nada, disfrutad de lo que queda de lunes y nos vemos en la próxima sesión. Chao. Venga, un abrazo y gracias, Alex. Chao. A mí me ha gustado mucho para variar. Me sabía algunas cosillas. Sí, ¿no? Un abrazo. Gracias. Cuidaos. Chao. Chao.